Bienvenidos a Tu Bienestar. Generalmente las peceras se utilizan en los hogares como elementos de decoración y para conseguir un ambiente relajado. Para que tu pecera tenga el toque deseado, también debes decorarla en su interior. Hoy todos los trucos para ambientar tu casa con un punto de lo más natural. Decorar con acuarios, un contacto con la naturaleza que llenará de paz y armonía nuestro día a día. ¿Decorar con peceras o decorar con acuarios? Pues yo empezaría, Elena, por decorar con acuarios, y es porque un acuario es un entorno natural dentro de nuestra casa y de alguna manera si decoramos con una pecera es solo un tanque con un pez dentro, es un contenedor de peces y lo que nosotros queremos es un rincón de naturaleza en nuestra casa, o sea que decoramos con acuarios. ¿Qué nos produce tener ese rincón de naturaleza? Pues sobre todo relax, que es tan bueno para estos tiempos de estrés, para gente que tiene hipertensión, para problemas de exceso de trabajo. Está comprobado que si nos sentamos un ratito delante de un acuario, no de una pecera, de un acuario, nos baja mucho el pulso, bueno mucho, nos baja algo el pulso y vamos a estar mucho más tranquilos y sobre eso hay infinidad de datos médicos que lo han comprobado. Y luego además si en nuestra casa tenemos bebés, tenemos niños, pues fijarnos en ese acuario y tenerles delante les ayuda, por ejemplo, ejercicio visual tremendo y estar continuamente viendo las evoluciones de los peces, eso es lo que realmente nos aporta beneficio. También este ruido que oímos de fondo, el ruido del agua, que siempre hay en un acuario, nos va a producir esa sensación de relax, ¿no? De tranquilidad. ¿Y por dónde se empieza con una pecera? Yo creo que deberíamos empezar por elegir el lugar adecuado, es decir, no al lado de una ventana, no al lado de una televisión, no al lado de unos altavoces muy fuertes que vayan a emitir mucho ruido. Entonces buscar también el entorno para que nosotros podamos disfrutar de él. No lo vamos a poner en la televisión, al lado de la televisión, ni en un pasillo, porque no lo vamos a disfrutar. Delante del mejor sillón de casa. Y ahí es donde lo vamos a disfrutar, de verdad. ¿Y le puede dar la luz o no es recomendable? No debe darle la luz directa del sol de la ventana, porque eso va a crear muchos problemas estéticos, va a afear el acuario, van a salir algas en los cristales, entonces va a quedar realmente mal. Y luego lo que debemos hacer es tener un ciclo de luz artificial, que son luces adecuadas para el crecimiento de plantas, combinado con algo de claridad en la sala. Pero hay que elegir un lugar fuera o lejos de una ventana, eso desde luego. Oye, yo he oído algo de agua dulce, agua salada, ¿hay diferencias? Agua dulce y agua salada, hay muchas diferencias. Primero, vamos a verlo porque hay dos acuarios que podemos ver y vemos la diferencia claramente. Bueno, Elena, pues si quieres, lo que yo te iba a enseñar era el concepto de acuario de agua salada, que sería esto, un trocito de arrecife en casa, que es muy llamativo, muy exótico, y todo esto que son los peces de agua dulce, que para empezar yo creo que en una casa sería lo más conveniente. Y te cuento porque estos son especies criadas en cautividad, por tanto estos peces se aclimatan muy bien a la vida en un acuario. Lo que hacemos es reproducir un trozo de su hábitat con plantas naturales, como ves, ¿de acuerdo? Todo esto son plantas naturales, casi todas amazónicas o asiáticas, y reproducen el entorno de cada pez. ¿Qué necesitamos, por resumirlo, para alguien que tiene un acuario en su casa, para no complicarle demasiado? Ya tenemos el acuario, necesitamos poner un fondo adecuado con un sustrato de abono para las plantas, una grava, la que nos guste por decoración, porque no olvidemos que esto al final también es decoración, claro, en una casa. Entonces podemos jugar con colores de grava. Si tenemos el salón en oscuro, pues lo ponemos en oscuro, como nosotros queramos, porque eso relativamente al pez le da un poco lo mismo. Y entonces a partir de ahí vamos a colocar las plantas naturales, ¿de acuerdo? Llenaremos de agua y dejaremos, eso sí es importante para la gente que nos pueda escuchar y ver, que vamos a dejar una semana aproximadamente circulando todo el agua para preparar la llegada de los peces. Y a partir de ahí tendremos un entorno preparado. Siguiendo los consejos de profesionales y de gente que se dedique a esto, pues conseguiremos mantenerlos a lo largo de varios años, porque los peces duran varios años, al contrario de lo que se piensa, duran bastante. Y luego va a requerir de nosotros, que también es importante decirlo porque es poco complicado y también eso repercute en el bienestar de quien lo cuida, para que no tenga que estar esclavizado con el acuario, pues que cada 15 días saquemos aproximadamente un 25% del agua y con agua previamente tratada, pues le daremos, un poco será como airear su habitación, ¿no? Limpiaremos el fondo y airearemos con agua nueva para que el pez esté de esa forma saludable. ¿Y cómo limpiamos el fondo? Nosotros vamos a limpiar el fondo con unos aspiradores de acuarios que hay, es una especie de campana plástica, iremos arañando la superficie del fondo para de esa manera todo el residuo que haya quedado lo sacamos junto con el agua.
Habremos sacado un 25% de agua y prepararemos agua nueva. Resumiendo, 1 hora de mantenimiento cada 15 días, no requiere nada más. Oye, ¿y cómo elegimos los peces? Porque se pueden mezclar los diferentes... No, fíjate, eso está bien contarlo, porque todas las especies que ves aquí no todas son compatibles. Nosotros vamos a elegir los peces primero por el crecimiento, dependiendo del tamaño del acuario que tengamos, y luego también por comportamientos. Peces de superficie, hay peces de superficie, peces de aguas medias, peces de fondo. Entonces, en función de eso vamos a equilibrar el acuario. No podemos meter 15 peces en la superficie porque van a estar dándose codazos continuamente. Entonces, será bueno meter 5 de superficie, 5 de media y 5 de fondo. Eso está bien tenerlo en cuenta también. Vale, las plantas también van acordes con el pez que dejamos. Efectivamente, hay peces que son vegetarianos, por tanto tenemos que meter plantas fuertes porque si no van a servir de ensalada auténtica para los peces. Entonces, en función de los peces y de la calidad del agua que tenga cada tipo de pez, cada especie, nosotros ponemos unas plantas u otras. ¿Y qué comen los peces? Ya comercialmente hay muchos preparados, pero lo importante es no aburrir a los peces, no aburrir su sistema digestivo con la misma comida, siempre con las típicas hojuelas de peces. Entonces, hay una gama, yo creo que más amplia que incluso para nosotros, de comidas para peces, y deberíamos, dependiendo del pez y del tipo de boca que tenga, estos peces, por ejemplo, tienen la boca hacia arriba, comerían siempre en superficie. Por tanto, la comida debe ser pequeña y que flote. Hay otros que comen en el fondo y hay una comida un poquito más grande que cae al fondo y ellos se la comen en el fondo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para que los peces estén realmente bien cuidados y que no nos limitemos a echar peces en un poquito de agua en casa. Oye, si nos vamos de vacaciones, ¿cómo podemos hacer? No pasa nada, yo siempre digo, lo digo en favor de mi negocio, pero siempre digo que son los animales que menos problemas dan a la hora de irnos de vacaciones porque lo automatizamos todo. Podemos poner en cada acuario un alimentador automático. Es un dispositivo, mira, aquí tenemos, por ejemplo, este aparatito nos va a dar de comer a los peces. Nosotros lo vamos a programar, lo vamos a poner sobre el acuario, llegada la hora él girará, soltará la comida y volverá a su lugar. La luz la ponemos con un programador de los domésticos que tenemos en casa, se encenderá y se apagará en el mismo ciclo. Y los peces no nos van a echar de menos. Incluso estarán más tranquilos sin nosotros. Más relajados, sí, ¿no? sí, seguro. Oye, ahora vamos a hablar del agua salada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, la diferencia fundamental es que requiere muchos más controles químicos, por tanto lo que hablábamos antes del bienestar de quien lo cuida, de no esclavizarte, esto sí va a pedir de nosotros un poquito más de esclavitud, porque los controles químicos son constantes, los aditivos que hay que aportar al agua de mar, porque esto finalmente es agua de mar sintética, pero hay un consumo alto de componentes, de elementos traza que hay que aportar al día, y eso va a pedir de nosotros o de la persona que lo cuida pues mucho más tiempo disponible. Entonces un poco entramos ahí en contraposición con lo que es el acuario. El acuario es para relajarnos, para momentos de bajar un poquito de tensión, pero esto sí va a pedir de nosotros un poquito más. Digamos que tener esto en casa sería el segundo paso o el segundo escalón en la afición, ya cuando estamos un poquito más metidos. Aquí podemos encontrar maravillas como los caballitos de mar, los corales vivos, anémonas. Nemo, este es Nemo, ¿no? Ese es el famoso Nemo de la película, que es... Ahora, afortunadamente, ya se traen criados en cautividad y eso, bueno, pues influye en que se desarrolle mucho más la afición, porque cuando salió la película sí es verdad que hubo... Bueno, desaparecieron del estocaje de muchas tiendas porque se agotaban ya de tantas capturas que había. Ahora ya se crían en cautividad y todo lo que se trae es criado en cautividad. Alberto, ¿y hay modas en el mundo de los acuarios también? Las hay, si quieres vemos las últimas tendencias. Bueno, Elena, pues como te decía, hay tendencias en la acuariofilia y en decorar en la casa con un acuario podemos... En las últimas tendencias podemos hablar de acuarios muy pequeñitos para especies muy pequeñas, como todas estas que ves por aquí. Son miniaturas de peces, no les vamos a dejar sin espacio, puesto que son muy pequeños, no van a crecer más y están en el entorno perfecto. Podemos hablar de acuarios, por ejemplo, como este que yo tengo aquí. Esto es lo más sencillo que hay en acuario, ¿eh? Un acuario para peces pequeñitos o incluso para un solo pez de tamaño pequeño, que podemos incluso, mediante una rejilla que lleva detrás, colgar en la pared de nuestra casa para hacer efectos decorativos fabulosos. Luego son muy cómodos porque se pueden limpiar de forma muy cómoda, simplemente quitando la parte del acuario. Y con esto podemos tener ya un acuario en casa, empezar la afición, incluso llenarlo de pequeñas gambitas e invertebrados como esto, que son camarones de río, de muchos colores, que puede ser pues ideal para tenerlo en cualquier rincón de casa, incluso en la cocina. Se puede tenerlo en el cuarto de baño. Oye, ¿y las plantitas que ponéis son decorativas o también tienen alguna función? Tienen una función biológica, que es oxigenar el agua y absorber residuo, y para ellos, por supuesto, tienen una referencia espacial en el acuario. Tienen división de territorios gracias al entorno natural, como es una planta. Son todo plantas vivas, como te decía antes. Y como en todo, últimas tendencias también para decorar tu casa con acuarios.